Rusia reforzará la seguridad en el puente de Crimea tras la explosión registrada en la mañana de este sábado y que lo dejó parcialmente destruido. Al menos 3 personas perdieron la vida a causa de la explosión. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Moscú ha iniciado la investigación en torno a la explosión en el puente de Crimea, considerado clave para Rusia en el transporte de tropas y de material militar al frente de guerra en Ucrania. La planta nuclear de Zaporizhia perdió su última fuente de alimentación eléctrica externa debido a nuevos bombardeos. Según Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, el riesgo de catástrofe nuclear en la zona sigue siendo alto. Moscú ha creado una comisión gubernamental para investigar la explosión que tuvo lugar este sábado en el puente de Kerch, que conecta a Rusia con la península de Crimea. Mientras las autoridades rusas consideran este hecho como una muestra de la naturaleza terrorista de las autoridades ucranianas, Kiev ha sugerido que los mismos rusos podrían estar detrás de la explosión en la que al menos 3 personas perdieron la vida. Una enorme explosión ilumina el cielo antes del amanecer sobre el estrecho entre Rusia y Crimea. Las imágenes publicadas en redes sociales parecen mostrar el momento de la detonación, que según las autoridades rusas fue causada por un camión bomba. Esta mañana un camión explotó en la carretera del puente de Crimea desde el lado de la península de Tamán, lo que provocó el incendio de 7 tanques de combustible en un tren que se dirigía a la península de Crimea. 2 segmentos de la carretera se derrumbaron parcialmente. Las autoridades suspendieron el tráfico en la vía ferroviaria y la carretera del puente mientras se evaluaban los daños. Aunque Ucrania no reivindicó la autoría, muchos analistas militares ya dan por hecho que está detrás del ataque. Kiev amenazó repetidamente con atacar el puente de Crimea, que es la única conexión directa por carretera y ferrocarril entre Rusia y Crimea, territorio anexionado ilegalmente en 2014. La conexión ferroviaria es clave para transportar tropas y material al frente de guerra ruso en Ucrania, pero también tiene un valor simbólico. Vladimir Putin ordenó su construcción tras la anexión de Crimea y la inauguró personalmente sentado al volante de un camión. Según un analista, el atentado perpetrado un día después del 70 cumpleaños de Putin aumenta la presión sobre el presidente ruso en su propio país. Este puente lleva el nombre de Putin por todas partes. Es el símbolo de su proyecto. Ya hay muchos grupos de interés que maniobran en Moscú culpando a los militares, al grupo Wagner o a Putin. El juego de echarse la culpa ya comenzó. Un ataque simbólico de los ucranianos solo lo acelerará. Para muchos ucranianos, el momento del ataque un día después del cumpleaños de Putin ha hecho que la victoria sea aún más dulce. Estamos muy contentos. Cuando despertamos por la mañana y vimos las noticias en Telegram, sonreímos. Toda la familia se alegró. Es una noticia magnífica. Las emociones son abrumadoras. Nosotros no necesitamos el puente de Crimea. Y no creo que Putin sea tan valiente como para usar armas nucleares en respuesta. El mundo espera ahora la respuesta de Putin. Muchos temen una escalada después de que este golpe a las fuerzas rusas haya puesto a Moscú de nuevo en la cuerda floja. Entre tanto, las tropas rusas han desconectado por completo la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, que desde el pasado marzo se halla bajo control ruso. La última línea eléctrica que conectaba con el sistema de energía resultó dañada en la madrugada del sábado debido a nuevos bombardeos en la zona. Como consecuencia, la central quedó completamente desconectada y se mantiene ahora con los generadores diésel que, según Ucrania, tienen reservas únicamente para 10 días, por lo que urge una reparación inmediata.
El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió este jueves que sigue habiendo un riesgo muy claro de catástrofe nuclear. Su director, Rafael Grossi, tiene previsto viajar a Rusia para negociar la creación de una zona de protección. Y precisamente en Zaporilla se encuentra el periodista Mikel Ayestarán, a quien saludamos a esta hora. Mikel, buenas noches. ¿Qué otros detalles nos puedes contar sobre la situación allí en la que es considerada la mayor central nuclear de Europa? La amenaza nuclear sobrevuela la guerra de Ucrania y tiene una doble cara. Por un lado está la posibilidad del uso de armamento atómico, pero por otro un desastre, una catástrofe en alguna de las plantas nucleares situadas en zonas de conflicto como esta de la que estamos hablando en Zaporilla, que es la más grande de Europa. Los rusos ocupan esta instalación desde los primeros días de la invasión y en las últimas horas los combates en sus inmediaciones han hecho que se corte el suministro eléctrico y a pesar de que los 6 reactores están apagados, necesitan un suministro constante de electricidad para mantener fresco el combustible nuclear en el interior y evitar desastres. Y ahora se mantienen gracias a los generadores de emergencia, según ha podido confirmar la Compañía Nuclear Estatal de Ucrania y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Aquí en Zaporilla hemos podido hablar con diferentes trabajadores de esta planta que han tenido que huir desde la llegada de los rusos y la verdad es que no ocultan su preocupación por esta situación actual y sobre todo por esos combates en el entorno de la central que no cesan. Mikel, aprovechando que estamos en contacto contigo, quisiéramos preguntarte también si se conocen más detalles sobre esa explosión del puente de Crimea y qué repercusiones puede tener lo ocurrido esta mañana. La verdad es que aquí, al menos en Zaporilla, se ha recibido la noticia con mucha alegría y lo que he visto, pues la gente no paraba de ver los vídeos en sus teléfonos móviles, ¿no? Este puente hay que recordar que es clave para el suministro militar, sobre todo la línea de ferrocarril. Y aquí lo que esperan, no hay que olvidar que Zaporilla, estamos en el sur de Ucrania, y aquí lo que esperan es que esto debilite aún más a los rusos que no paran de perder terreno en este frente sur. Es la gran esperanza que tienen los ciudadanos de Zaporilla y de todo el frente sur, ¿no? Que con el corte del suministro los rusos tengan más dificultades para traer armamento y así sea pues más fácil para el ejército ucraniano seguir avanzando. Lo que sabemos es la versión oficial, que se ha registrado esta explosión a primera hora de la mañana y que hay al menos 3 muertos, según el comité de investigación que ha puesto el Kremlin. La versión oficial rusa habla de esa explosión de un camión que ha provocado el incendio de 7 tanques de combustible de un tren que se movía en dirección a la anexionada península ucraniana. Las autoridades de Crimea han acusado de manera inmediata a Ucrania y lo que hay que matizar también es que tras los daños en el puente es el ferry el que vuelve a ser la forma de viajar entre Rusia y la ocupada Crimea, pero desde luego desde el punto de vista militar supone un gran hándicap para los rusos en lo que se refiere logística para sus tropas en el frente sur. Gracias, Mikel Ayestarán en Zaporilla por estas informaciones. Gracias a vosotros. La OTAN debe protegerse aún más de Rusia y de su presidente Vladimir Putin. Esto lo afirmó hoy la ministra alemana de Defensa Christine Lambrecht, agregando que es imposible saber hasta dónde pueden llegar los delirios de grandeza de Putin. Lambrecht hizo estos comentarios durante una visita a Lituania para inaugurar un centro de mando alemán permanente en el país y aseguró que ayudaría a trasladar una brigada de Alemania a Lituania en 10 días si fuera necesario. Berlín desplegó sus primeras tropas en Lituania, miembro de la OTAN, en la frontera con Rusia en 2017, después de que Moscú se anexionó la península ucraniana de Crimea. Y desde la base militar de Rukla, la ministra alemana de Defensa destacó la importancia de que las Fuerzas Armadas de Alemania trabajen junto con el ejército de Lituania. La seguridad de Lituania es también la seguridad de Alemania. Es con esta promesa de seguridad común que hoy renovamos nuestro compromiso. Y es esta promesa de seguridad común que hoy fortaleceremos una vez más con hechos. Venimos a Berlín. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania, o AfD, trata de sacar provecho del descontento popular que ha generado el alza en los precios de la energía y del aumento del costo de vida provocado en parte por la guerra en Ucrania. Este sábado el partido organizó en la capital alemana una manifestación a gran escala bajo el lema Nuestro país primero.
También se registraron varias contramanifestaciones de grupos de izquierda, sindicatos y organizaciones antirracistas. Saludamos ahora a nuestro analista político Andrés Goldschmidt, quien siguió muy de cerca esta manifestación. Andrés, buenas noches. Cuéntanos, por favor, cómo transcurrió esta marcha. Buenas noches, Carol. Transcurrió pacíficamente, hubo incidentes menores, no hubo choques con los contramanifestantes. La policía habla de 8.000 participantes en la marcha, no es una cifra despreciable. Era la primer convocatoria grande y propia de este partido en mucho tiempo, que si bien compartió algunas motivaciones con otros movimientos que impulsaron marchas en el pasado, anti-inmigración, de rechazo a las restricciones durante la pandemia, se había mantenido al margen como organizador. Hoy sí, hoy quiso mostrar su poder de convocatoria propia aquí en Berlín. Andrés, ¿cuáles son precisamente estos reclamos que hace el partido AfD Alternativa para Alemania? Fin de las políticas de sanciones a Rusia, reparación y puesta en operación de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, recorte de impuestos para bajar los precios de la energía y de los alimentos. Pero, Carol, estas medidas son apenas detalles. Quien lee las consignas y a los ideólogos del partido, la intención es ser protagonistas de un invierno caliente de protestas, como dicen ellos, ser el recipiente de los disconformes, el partido de la protesta, teniendo en cuenta que aquí en Alemania la izquierda está en un proceso de autodestrucción. Menos prometedores son los puntos de contacto conceptuales, tal vez con Rusia, con Putin. Esto fue notorio en el discurso del presidente ruso del 30 de septiembre, su antiglobalismo, el nacionalismo, su rechazo a ciertas cuestiones de género, pero lo cierto es que el partido está subiendo en las encuestas en los últimos meses. Mañana, domingo, en Baja Sajonia hay elecciones regionales, no es un bastión de la AfD, ese Estado federado, pero es una buena oportunidad para ver el desempeño real en votos de la Alternativa para Alemania. Andrés Goldschmidt, gracias por estas informaciones aquí en Berlín a propósito de esta manifestación de Alternativa para Alemania. Y vamos ahora a Argentina porque allí las autoridades anunciaron que investigarán los incidentes que provocaron la muerte de un aficionado de fútbol. Los hechos ocurrieron el jueves a las afueras de un estadio de La Plata, donde se estaba jugando un partido de la Liga Profesional que debió ser suspendido a causa del caos generado por los enfrentamientos entre hinchas y policías. Algunos testigos denuncian que la respuesta policial fue desmedida. La recurrente violencia en el fútbol argentino preocupa a la comunidad deportiva. Este viernes en La Plata, un grupo de seguidores del club exigió justicia para César Regueiro, el hincha que murió de un paro cardiorrespiratorio el pasado jueves en medio del caos por los disturbios en las afueras de este estadio. En ese momento tenía lugar un partido de la Liga Profesional 2022 entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y el Boca Juniors. Pero una aparente sobreventa de boletos hizo que decenas de hinchas quisieran entrar a la fuerza. La policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. El partido tuvo que ser suspendido. Lo que pasó de que hoy ha sido una tragedia. Si no fue por la gente que nos autocuidamos entre nosotros, hoy ha sido una tragedia. Y la verdad que celebro que hoy la gente se haya convocado espontáneamente porque no nos tienen que robar esto. Como hincha de Gimnasia, viniendo a la cancha desde que tengo 2 años prácticamente, es una de las pocas veces que me tocó vivir esto. Siempre el problema es represión policíaca, la gente se ayuda entre la gente y más acá. El incidente se produce pocos días después de lo ocurrido en el duelo entre Boca y Quilmes por la Copa Argentina, cuando hinchas del equipo cervecero de Segunda División protagonizaron enfrentamientos con la policía de la ciudad de Mendoza. Estos hechos recuerdan a las épocas más violentas del fútbol argentino, que llevaron a la aprobación de medidas como la prohibición del desplazamiento de hinchas visitantes. César Regueiro es el 4º muerto en lo que va del año por violencia en las canchas. Y la estrella del club francés Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, será el futbolista mejor pagado del mundo esta temporada, según la revista Forbes. El delantero francés ganará $128 millones,
Por primera vez desde el año 2014 no es Messi segundo en la lista con 120 millones, ni el portugués Cristiano Ronaldo tercero con 100 millones de dólares. Hasta aquí las noticias, sigan conectados a Deutsche Welle.